Amén. Saludos, hermanos amados de la Iglesia de la Florida. Nuevamente me ha correspondido el privilegio de estar frente a ustedes, agradecido de parte de nuestro Dios por este bien. Y esperamos, ¿cierto?, que en este proceso de este tiempo, ya 28 de marzo, cumpliendo la última semana, Dios nos haya guardado y nos haya protegido. Continuando con el desarrollo de nuestra declaración de este mes de marzo, ¿cierto?, acerca de la voluntad de Dios, que es un tema que hoy día nos encontramos y muchas veces aparece en duda en nosotros cuando conocemos recién al Señor, hemos tenido ese encuentro. Pero hoy día tenemos la posibilidad de escudriñar las Escrituras para poder encontrar, como decía nuestro hermano, leía un pasaje en los Salmos, ¿dónde encontrarla? Y esa es una pregunta que cada uno de nosotros nos hacemos en este proceso. Y esa pregunta se repite muchas veces y pensamos que no es relevante, pero sí tengo que decirle, manifestarle que sí es relevante esta pregunta. Y debemos tener ciertos los requerimientos, o debemos tener la información concisa donde encontrar esta respuesta. Y esto lo encontramos, ¿cierto?, en su palabra, en la Biblia, en la revelación que tenemos cada uno de nosotros en nuestros respectivos hogares, en la palabra de Dios. Y esto está relacionado, hermanos, por eso le decía yo que es muy relevante, porque esto está relacionado con la eternidad. Nosotros tenemos un cuerpo espiritual y un cuerpo físico externo, que ese cuerpo se va destruyendo cada vez con el pasar de los años, pero hay algo interno en lo espiritual, el cuerpo espiritual, que eso nuevamente va a Dios. Y eso es eterno. Por eso es tan relevante hoy día en nosotros poder entender y comprender hacia dónde nos dirigimos. Nos dirigimos todos de una u otra forma hacia la eternidad. Entonces, por lo tanto, vemos esta realidad que es relevante, poder tener y saber, ¿cierto?, la voluntad de Dios. Y esta voluntad nuevamente a veces no se ajusta con nuestros deseos, con nuestras voluntades, digamos, porque cada uno de nosotros tiene una voluntad. Y nuestro proyecto de vida tampoco se ajusta. Pero sí debemos entender y debemos de comprender que la voluntad de Dios no se deja a merced, ¿cierto?, de la interpretación humana. La voluntad de Dios debe ser cumplida en la tierra como es cumplida en los cielos. Esto le da lugar a que el hombre acomode la voluntad de Dios a su conveniencia. De este modo, la voluntad de Dios no podrá usarse para servicios egoístas del hombre o intereses particulares. Porque como decía, ¿cierto?, esta declaración que nuestro hermano decía recién, y también tenemos que considerar un texto base, un texto que se encuentra en 1 Juan 2:17. Dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque la voluntad de Dios es eterna. La voluntad de Dios fue planificada, ¿cierto?, en la eternidad pasada y recorre todo este tiempo, y en este proceso quizás que tenemos corto de nuestra vida, sigue en forma permanente hasta la eternidad futura. Y usted es parte de ella, usted es parte de ella. No podemos enajenarnos porque sí, como yo le decía anteriormente, tenemos un cuerpo espiritual que es inmortal. Por lo tanto, como ya hemos mencionado, ¿cierto?, esto no da lugar a que el hombre acomode la voluntad de Dios a su conveniencia. De este modo, la voluntad de Dios no podrá usarse con este fin, digamos, egoísta. La voluntad de Dios no puede cumplirse según los caprichos humanos, sino teniendo como ejemplo la manera como se cumple en el cielo. Y presentada por nuestro Señor Jesucristo cuando Él anduvo en la tierra. ¿Cómo encontrarla en su palabra revelada? Él y nosotros debemos pensar, y usted que está escuchando en este momento, detrás de esta pantalla, pensará y analizará, ¿cierto?, la voluntad de Dios. Y vendrán muchos pensamientos con respecto a eso. Pero según la Biblia, según la Escritura, porque no podemos encontrar la voluntad de Dios en otro lugar, en otro libro, en un libro de filosofía, en un libro de ciencia o en un libro de historia, sino que ¿dónde podemos encontrarla, cierto?, en la palabra revelada que no es dada a nosotros. Por eso, una de las cosas que marca, una de las cosas que nos indica que la voluntad, ¿cierto?, de Dios determinará que el hombre entre al cielo o no. A usted le parecerá un poco de sorpresa esta situación. Ahora, ¿cierto?, porque la palabra lo dice así. La palabra lo dice, el Cristo mismo dijo en su palabra
no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios que está en los cielos. Esto no es una contradicción con respecto al concepto de la justificación. No es una entrada al cielo, ¿cierto?, que considere obras meritorias, porque ninguno de nosotros podemos hacer una obra meritoria, sino que la conducta que cumpla la voluntad de Dios no justifica al hombre. Cualquier cosa que podamos hacer no nos justifica, sino la fe que el hombre tiene en la gracia inmerecida de Dios que lo redime a través del poder de la cruz. Esta verdad revelada debemos nosotros como cristianos y amigos y personas que tú estás escuchando en este momento, que bajo la voluntad de Dios tú te pudiste conectar, ¿cierto? Por eso te instamos a que no te cambies de canal para que escuches todo este proceso, esta reflexión de la palabra y poder tener al final, si es posible, ¿cierto?, con la ayuda de nuestro Señor, con la ayuda del Espíritu Santo que está en medio nuestro, poder, Señor, tener las cosas mucho más claras que al principio. Hacer la voluntad de Dios, y vas a escuchar muchas veces repetida esta declaración, expresa. Hacer la voluntad de Dios, quiero que pongamos atención con respecto a eso. Hacer la voluntad de Dios expresa la relación de amor. Quizás en este contexto, en este concepto diríamos, yo estoy, o todos estamos haciendo la voluntad de Dios, porque amamos a Dios. Decimos, Señor, te amamos cada día de nuestras vidas. Pero también, ¿cierto?, esta declaración tiene un complemento. Y en este complemento, ¿cierto?, muchas veces nos quedamos nosotros como cristianos. Hacer la voluntad de Dios expresa la relación de amor y obediencia que tenemos con Él. Ahí, ¿cierto?, se enlazan las dos cosas para poder hacer la voluntad de Dios. El amor que profesamos cada día cuando le decimos al Señor, te amamos, Señor, te glorificamos, y tú has hecho una obra, porque tenemos cada uno de nosotros, ustedes que están escuchando, tienen un testimonio de vida, un momento, una instancia cuando Dios salió a su encuentro. Pero hacer la voluntad de Dios no tan solamente es tener esa relación de amor, sino en la obediencia. ¿En qué? En su palabra. Hacer la voluntad de Dios responde a lo que ocurrió en el corazón, en ese encuentro que yo hace un momento le indicaba, ese momento, ¿cierto?, especial, crucial, que cambió el curso de su vida. ¿Por qué? Porque el curso de la vida del hombre sin Dios va a una condición de perdición. Pero cuando el Señor, ¿cierto?, sale a nuestro encuentro y alzamos los ojos a la cruz del Calvario, nuestro rumbo es cambiado. Como muchas veces hemos dicho, que un reino de las tinieblas, a través de su Hijo, Él nos sacó a un reino de luz que es de Él. Por tal motivo, ¿cierto?, esto responde a lo que ocurrió en el corazón. La persona ha creído solo en Cristo por su amor, el amor que nos dio el Señor. Puede abrir que Él, Cristo mismo, ¿cierto?, por esa obra en el Calvario, puede abrir las puertas del reino de los cielos. Y ya abiertas las puertas del reino, usted y yo vivimos en armonía con el acto de fe que Él abrió. Ese instante maravilloso, ese instante, ¿cierto?, que a veces ocurren, y Dios siempre ha sido amoroso con este propósito, que nos atrae con cuerdas de amor. Pero a veces también es necesario, o a veces, ¿cierto?, nos pasan algunos acontecimientos que no son muy gratos, y ahí respondemos a esta invitación, a este llamado que Dios en forma permanente Él está haciendo. En el pasado, en el Antiguo Testamento, como nosotros sabemos, habló de muchas maneras. A través, cuando vino el Señor y caminó por las tierras de Palestina, también habló, ¿cierto?, en la voluntad de Dios. Y hoy día tenemos a su Espíritu Santo, el que Él prometió como consolador. Entonces, el hacer la voluntad de Dios tiene tal relevancia e importancia para nuestro Señor Jesucristo, que Él un día le declaró a sus discípulos que su comida era hacer la voluntad del que lo envió. Ese era el propósito claro, conciso, preciso de la venida del Hijo de Dios a esta tierra, poder cumplir su voluntad. Él, por ese motivo, se generó una condición de actividad diaria, una actividad, ¿cierto?, permanente, de ir y buscar, como dice su palabra, las ovejas perdidas. Esa era su comida, esa era la voluntad de nuestro Señor Jesucristo,
de doblegar quizás su esfuerzo para poder alcanzar a lo más que pudiera. Entonces, por esa realidad nosotros, porque el mejor ejemplo de cumplir la voluntad de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Inclusive, ¿cierto? Pablo nos indica, porque esto no es, como yo le decía hace un momento, no es una situación que podamos descubrir en la literatura, sino que tenemos que ir y apuntar y recoger y escudriñar, ¿cierto?, lo que dice la palabra. El apóstol Pablo nos dice y nos comenta, ¿cierto?, en uno de sus epístolas, que él oraba en forma permanente y fehaciente, ¿cierto?, con clamor hacia Dios, para que los cristianos de la ciudad de Colosas, ¿cierto?, fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Por lo tanto, para nosotros, ¿cierto?, iglesia de la Florida, iglesia, hermano, amigo, y tú estás escuchando por esta vía, este canal, también, ¿cierto?, hay que conocer, porque está dictaminado, está entregada la voluntad de Dios. Y ese es un conocimiento de ellos mismos. ¿Dónde podemos extraerla? Ir, ¿cierto?, y estudiar y escudriñar lo que tenemos cada uno de nosotros, quizás en diferentes lugares. Algunos lo tendrán en su velador, uno en su biblioteca, uno en la mesa de centro, pero hay un lugar, yo creo que un 90%, un 80%, si no por decir un 100% de los hombres, nosotros como cristianos y del mundo, ¿cierto?, puede que haya un librito, una Biblia en algún rincón de nuestro hogar. Y eso tenemos que nosotros sacarle, como dice, sacarle el polvo de las tapas y poder escudriñar para poder descubrir, ¿cierto?, la voluntad de Dios, porque nos dice que es el ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y también podemos declarar, así como dice el apóstol Juan, que hacer la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios, como leíamos en el versículo anterior, el versículo, ¿cierto?, que se extendía, se entregaba por este medio, decía que esa voluntad maravillosa que permanece para siempre. Y aquí, ¿cierto?, un punto importante es hacer la voluntad de Dios, es que es la base para recibir lo que pedimos en oración. Es hacer la oración según la voluntad de Dios. Ese debe ser, ¿cierto?, cada día nuestra postura reverente delante de Dios, de orar, ¿cierto?, interceder por las necesidades, como hacía nuestra hermana, por muchos puntos que hoy día nos vemos afectados, pero todo eso está bajo la voluntad de Dios. Dios puede responder en forma automática, en forma directa e instantánea, pero eso es si está en la voluntad de Dios. Debemos, ¿cierto?, seguir orando, seguir clamando para que Dios obre según su voluntad, ¿cierto?, sobre las peticiones. Y eso lo declaramos como dice su palabra. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Hermanos queridos, hermanos amigos que están en este momento, ¿cierto?, escuchándonos, esto no es algo que a ustedes, que a la iglesia me refiero, que los pueda sorprender, porque ustedes son conocedores de la palabra de Dios. Y ese es un término, esa es una declaración que si pedimos, ¿cierto?, conforme a la voluntad de Dios, dice claramente, Él nos oye y tendrá esa petición ahí en esa redoma que nosotros conocemos, en ese lugar, ¿cierto?, para que en algún momento, cuando Dios lo estime, porque Dios funciona en su tiempo, no bajo, como yo hacía en la introducción, bajo nuestro capricho o nuestra voluntad, Señor, hazlo así, hazlo así, no. Él nos doblega su mano porque nosotros podamos pedir esto o un sentido, sino que Él actúa conforme a su voluntad. Para poder hacer la voluntad de Dios en la tierra, como es hecha en los cielos, se debe establecer, ¿cierto?, previamente, ¿qué es la voluntad de Dios? Y ya lo he repetido, a lo mejor diría ya esa declaración, hacer la voluntad de Dios, ¿dónde la podemos encontrar? En las Escrituras. Como el Señor dijo, como Él y como todos nosotros y como usted sabe, una declaración, un versículo
que prácticamente todo, yo creo, todo el mundo lo ha escuchado alguna vez, esto es la oración del Padre Nuestro. Cuando el Señor le enseña a sus discípulos, hay una parte fundamental, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, primero en los cielos, y así también en la tierra, dice su palabra. Entonces, debemos preguntar, ¿qué es la voluntad para ir clarificando, ¿cierto?, toda esta gran declaración? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Puede ser conocida? ¿Puede ser encontrada? Esperar que después de esta reflexión, de esta instrucción, que podríamos decir, ¿cierto?, podamos tener claro dónde, ya usted sabe dónde encontrarla y cuáles son los puntos que yo tengo que tomarlos para poder hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo escribió, ¿cierto?, a los judíos. Miren, hermano, aquí una declaración que lo encontramos en la Escritura. El apóstol Pablo se escribió a los judíos que vivían en Roma hace ya bastantes años atrás, muchos años atrás. Pablo, 60 por ahí, ¿cierto?, vivió, ahí fue el predicador por excelencia de los judíos y de los gentiles también. Dice, les recordó, dice, que ellos conocían la voluntad de Dios. A lo mejor ellos, cuando escucharon esta palabra, cuando les escribió esa carta, ellos pensaron y dijeron, oye, pero ¿dónde está? ¿Dónde está la voluntad de Dios? Pero Pablo les ratifica que ellos conocían la voluntad de Dios y le indica que la palabra de Dios le había sido confiada. Y esto lo encontramos en Romanos 3:2, para que usted, si quiere después seguir, Señor, la línea, pueda buscar ese versículo bíblico diciendo o declarando o aseverando lo que yo estoy diciendo. Entonces ellos no podían, los judíos no podían decir, oye, yo no sé dónde está la voluntad de Dios, o dónde encontrarla. Pero él le dice claramente que la palabra de Dios le ha sido confiada, por lo tanto ellos conocían y sabían. Entonces, es la revelación de Dios contenida en el Antiguo Testamento y después se le añade, ¿cierto?, el Nuevo Testamento. Y ahí es completada, hermano, la voluntad de Dios revelada al hombre. Entonces, ¿dónde tenemos que ir? A la Escritura, para poder, ¿cierto?, descubrir cuál es la voluntad de Dios. Y no a veces le agregamos, ¿cierto?, cuál es la voluntad de Dios para mí. Y ajustamos esa voluntad a algo que nos puede generar una condición más favorable. No, nuestra vida, usted, hermano cristiano, usted amigo que está escuchando en esta hora, nosotros y cada uno de nosotros debemos de ajustar nuestra vida a la voluntad de Dios y no al revés. Para hacer la voluntad de Dios debemos considerar la disposición del que ora. ¿Qué disposición debemos de considerar el que ora? Es que debemos de someternos a la voluntad de Dios. Por lo tanto, ¿cierto?, esa voluntad tiene algunos requerimientos. No podemos pretender, hermanos, que Dios haga su voluntad en el mundo o en otras personas, si nosotros mismos no estamos dispuestos a que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. El hacer la voluntad de Dios, según el apóstol Pablo, debemos tener disposición en el Espíritu. Disposición en el Espíritu. En Romanos 12:2, y lo voy a leer textual, ¿cierto?, para que no se me quede ninguna palabra ahí entrampada. Romanos 12:2 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestro espíritu, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? ¿Qué se pide con este versículo? Se pide, ¿cierto?, que se haga la voluntad de Dios, pero nosotros tenemos que entregarnos en forma incondicional a una vida de culto y de servicio, a una vida reverente, siempre, ¿cierto?, dependiendo del Padre Dios que nos ha dado millares de misericordias. Y ella, ¿cierto?, en su palabra dice que renueva sus misericordias cada día.
Nosotros pedimos, pero Señor, ¿por qué no tenemos que hacer la voluntad? ¿Por qué? Porque, como dice esa declaración, se ha hecho tu voluntad en los cielos primero y después en la tierra. Por lo tanto, encontramos en la Escritura, en los Salmos, Salmos 103, 20, 21, encontramos que la voluntad de Dios también se cumple y se hace en los cielos. Y dice el versículo de esta forma: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Por lo tanto, cuando Dios, ¿cierto?, dictamina algo en los cielos, los seres angelicales, podríamos decir, corren para poder cumplir y hacer la voluntad que está expresada, ¿cierto?, en esa palabra. Y ellos no la cumplen en forma como muchas veces lo hacemos nosotros, reclamando, sino que ellos la cumplen en forma gozosa, sin vacilar y sin reserva. Por lo tanto, ese es el modelo que se da al hombre para cumplir la voluntad de Dios. El Señor no lo aceptaría de ninguna otra manera, porque quiere nuestro ejemplo. Cristo mismo, el Señor mismo, es la máxima expresión del ejemplo de cumplir la voluntad de Dios. Él no vivió, ¿cierto?, y transitó por las calles de Judea, por los diferentes lugares de Israel, haciendo su voluntad, sino que él, como anteriormente dice, su deseo más grande, dice que su comida era hacer su voluntad. Entonces, teniendo esta condición, él mismo se sometió a esa voluntad divina. Quizás no le era tan gratificante. Quizás cuando vemos la cruz, ¿cierto?, era cumplir su voluntad, era un sufrimiento, pero él puso su voluntad bajo la voluntad del Todopoderoso. Cuando el Señor reina, hermano, cuando el Señor reina, ¿cierto?, en nuestras vidas, no es algo que nos incomode, o sea, un pesar, o sea, una condición que no nos agrade hacer la voluntad de Dios. No se considera una carga. Cuando el Señor reina, hacer la voluntad de Dios es un privilegio. Este ha sido, y aquí, ¿cierto?, usted pensará en su antepasado, si tiene alguno, y si no, usted tendrá que ser el antepasado de muchas generaciones más. Ha sido la experiencia, ¿cierto?, de incontables hombres y mujeres que han encontrado en el Señor. Escuche, hermano, hombres, ¿cierto?, que han dado su vida, hombres que han puesto su vida para el servicio de Dios. Estos hombres han encontrado un Señor, uno digno a quien servir. Hombres que han transitado por diferentes lugares, y tengo experiencia con hombres, y conozco personas, y conocí personas que transitaban largos lugares por entregar el mensaje, por ver, ¿cierto?, que había una necesidad, y ellos iban a costa de viento, de marea y de muchas cosas, pero ellos cumplían el mandato porque habían encontrado uno digno para servir, que es Él, el Cristo resucitado, que es el digno de toda honra y toda gloria. Él es el personaje más espectacular, ¿cierto?, de este mundo en la historia. Podemos encontrar su misericordia dada a los hombres. Dice, ¿cierto?, el apóstol, que guardar los mandamientos se hacen por amor. Y nosotros, ¿cierto?, bajo este contexto lo hacemos con gozo. No son penosos, no constituyen carga y no son impuestos, como dice Juan 5:1. Hacer la voluntad de Dios primero debe estar reinando Cristo plenamente en nuestras vidas. El hacer la voluntad de Dios será considerada una relación de amor continua, personal y real. Y podremos hacer la voluntad de Dios en agradecimiento, con devoción, culto, reverencia al que nos libró. Y ahí podríamos extendernos mucho más, pero el tiempo, ¿cierto?, va avanzando y tengo que transmitir todo lo que está para que usted al final
pueda decir, aquí podemos concluir, ¿cierto?, con cosas claras y cosas concretas. Quizás mis antecesores, mis hermanos que hablaron de este mismo contexto, donde podemos ser conocidas la Escritura, nuestro hermano Alex, nuestro hermano Joaquín también mencionaron algunas cosas, pero en términos generales quisiéramos en este momento acortar y dar unos versículos al final de esta reflexión, para que usted los anote y los tenga claro y pueda responder, ¿cierto?, cuando a usted le pregunten cuál es la voluntad de Dios. Si eso, hermano o amigo, tú que te quedaste en este canal, si esa no es todavía es tu caso, hoy Cristo por la fe venga a ser tu Señor de tu vida. Él está a la puerta, Él está tocando, Él está llamando. Déjale, puede ser el momento más importante de tu vida, déjale entrar, porque su palabra nos dice en Isaías, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por eso, hermano, que realmente el Espíritu Santo que está en este momento en tu hogar, porque Él está en todo lugar, pueda rearguir tu corazón, y en medio de esta necesidad, en medio de esta instancia, en medio quizás también de esta crisis, ¿cierto?, uno pueda decir, alzar los ojos a los montes donde viene nuestro socorro. Ese socorro viene de Jehová, pero hoy día tenemos que mirar la cruz del Calvario. Puede ser el momento más trascendente de tu vida. Hay una canción que nos indica ahí que tú naciste, Dios te hizo con un propósito. Y uno de esos propósitos que vamos a mencionar es el propósito para adorarle. Uno de ellos, y hay muchos más, porque encontramos en la literatura bíblica muchos más conceptos de los propósitos de los cuales Dios hizo este mundo. Para hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo debe gobernar tu vida, estar en tu corazón. Este Espíritu el Consolador, este Espíritu Santo, este Espíritu de verdad, ¿cierto?, organiza cada campaña y cumplirá la voluntad de Dios. Nosotros debemos esperar en obediencia para cumplir su voluntad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros mismos. Estudiar las Escrituras, ¿cierto?, y esperar en obediencia para que Dios cumpla, porque como ya te informé o te dije, ¿cierto?, en su momento, que nuestra voluntad tiene que ajustarse a la voluntad de Dios y no al revés. Dios tiene sus obreros y sus planes. Mira, escucha, Dios tiene sus obreros y sus planes diseñados claramente. No es un Dios ambiguo. No es un Dios que muchas veces podemos decir va arreglando la carga así como se van dando las circunstancias. No, es un Dios que tiene un plan perfecto desde el principio hasta el final para tu vida y para nuestras vidas. A ti te insto, amigo, como ya había mencionado anteriormente, puede ser el momento, porque hoy día, mañana, no sabemos qué es lo que nos demanda o puede venir para nosotros el día de mañana. Dios tiene, ¿cierto?, como yo te había dicho recién, Dios tiene sus planes diseñados claramente. Tenemos que simplemente ser fieles a su palabra, a su voluntad y obedecer. Eso es lo más relevante, obedecer a nuestro Señor. Mira, escucha, y aquí, ¿cierto?, quiero manifestarte esta gran declaración que podemos hacer. En todo aquello que está hecho en la voluntad de Dios, la fuerza de Dios no será retirada. Y aquello que es hecho en la voluntad de Dios tiene la poderosa bendición de Dios. Por tanto, eso se cumplirá. Si el Señor te dio una promesa, si el Señor te dijo algo, Él es fiel y verdadero para poder cumplir lo que te prometió. Pero nosotros tenemos que esperar, ¿cierto?, en obediencia. Nuestro primer deseo debe ser conocer la voluntad de Dios revelada en la Escritura. Y podemos hacer una pregunta: ¿es fácil poder conocer la voluntad de Dios? Y tú pensarás en forma inmediata, es difícil. Pero tengo que decirte que sí es fácil para aquellos que están en una relación continua de amor, comunión real y correcto con el Señor. Y se debe, estimado amigo, estimado hermano, y se debe aprender el arte de esperar en Dios en oración.
Para ellos es fácil, para eso que están en una relación conectados directo con Dios, es conocer esa voluntad. Estamos en la comunión con el Jesús resucitado. Tenemos esa real relación con el Señor. Debemos tener una cercanía con Él y Él comunicará, ¿cierto?, su voluntad a través del Espíritu Santo, que es el que está hablando hoy día, por su palabra, por la oración, y Él se encargará de mostrarnos cualquier forma para poder, ¿cierto?, entender cuál es la voluntad de Dios. Dios quiere hombres separados para el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para cumplir su voluntad. Esa deberá ser la gran necesidad de todo obrero, que el espíritu del mundo salga y que el Espíritu de Dios entre para tomar posesión de tu vida interior, de todo tu ser. Esta declaración a mí me llama mucho la atención porque muchas veces proclamamos y decimos, como dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo, ¿cierto?, con toda tu mente. O sea, es el ser integral. ¿Estamos cumpliendo ese mandato? Ojalá, hermano querido, que hoy día, después de esta palabra que se ha dado en todo este mes acerca de la voluntad de Dios, podamos decir, Señor, podamos decir al final, Señor, realmente que pueda esperar y que pueda conocer tu voluntad a través de lo que está revelado, a través de tu palabra. Dios desea obrar a través de usted y en usted. Imagínense, fíjese, hermano querido, en Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así como el querer y el hacer por la buena voluntad. Él siempre está presente, Él siempre está obrando, Él siempre está trabajando en cada instante y en cada proceso de nuestra vida. Nosotros tenemos que ajustar nuestra voluntad, si tuviéramos alguna, a la voluntad de Dios. Yo quiero, ¿cierto?, la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Quiero mencionarte unos versos bíblicos donde está plasmada la voluntad de Dios. Para que no quede, ¿cierto?, en un contexto general, en un contexto, ¿cierto?, en la Biblia te dirá, y tú dirás, pero la Biblia es muy larga, tiene 66 libros, y voy a buscarla. No, te voy a dar algunos puntos donde está, ¿cierto?, revelada la voluntad de Dios. Primero tengo que decirte que por su propia voluntad Dios creó los cielos y la tierra. Por su propia voluntad Dios creó al hombre y a la mujer con un propósito definido para su creación. Y uno de ellos es que le adoremos. Nacimos con un propósito y ese propósito es para que le adoremos. Uno de muchos. Por ahí se mencionaba en la vez anterior como familia. Somos parte de una familia. También es la voluntad de Dios ser parte de la familia. Por eso le damos la bienvenida siempre a la familia de Dios. A la familia de Dios. A nuestra iglesia, ¿cierto? Amada iglesia, a la alianza, o a todo hombre, a toda mujer que está conectada, que es parte de la familia de Dios. Es un propósito que Dios lo estableció así. Ahora, quiero mencionarte, ¿cierto?, algunos versículos bíblicos para que tú lo anotes o lo apuntes, para que tengas claro, ¿cierto?, cuál es la voluntad de Dios. Primero tenemos que decir en Gálatas 1:4. Gálatas 1:4 dice, por la voluntad de Dios, Jesucristo se dio a sí mismo para librarnos de la muerte. ¡Qué maravilloso! Él se dio a sí mismo para librarnos de la muerte. Un texto, Mateo 26:42, un texto que es todo conocido y que ya nos estamos enfrentando, ¿cierto?, en esta próxima semana, unas par de semanas más, acerca de la pasión de Cristo, de la mencionada Semana Santa. ¿Quién no ha escuchado o ha visto, ¿cierto?, las películas que ha visto las películas que vemos normalmente en este proceso, en este periodo, cuando el Señor está en el Getsemaní, con una oración agónica, pero Él dice, aquí se muestra, ¿cierto?, Señor, me someto, en el Getsemaní, hágase tu voluntad, no la mía. Y bajo
es nuestro ejemplo frente a esta situación, ¿cierto?, gravísima, de dolor, pero Él dice, hágase tu voluntad. En Juan 4:34, Jesús dijo, como ya lo había mencionado, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. En Juan 5:30, después todo usted lo notará, tendrás que repetir, escuchar nuevamente, ¿cierto?, esta disertación. En Juan 5:30, Jesús no puede hacer nada por su voluntad, sino hace la voluntad de Dios. En Juan 6:38, Jesús descendió para hacer la voluntad de Dios. Ese era su propósito, hacer la voluntad de Dios. Juan 6:40, ¿cuál es la voluntad de Dios? Escucha, hermano, ¿cuál es la voluntad? ¿Cuál es lo que genera en su corazón, ¿cierto?, esa declaración de amor de dar a su Hijo? Dice en Juan 6:40, el que cree en el Hijo, esa es la voluntad de Dios, el que cree en el Hijo tenga vida. Si tú crees en el Hijo, tienes vida eterna. Es el inicio, ¿cierto?, de poder disfrutar la vida eterna, porque como Dios te decía anteriormente, tú tienes un espíritu, tienes un cuerpo espiritual que es eterno. Y a través de la cruz del Calvario, a través de esta visita del Maestro para entregarse en la cruz, ¿cierto?, dice que la voluntad de Dios, el que cree en el Hijo, tenga vida eterna. Y a veces pensamos, y encontré esta joyita por decir una cosa, a veces pensamos en Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, decimos, y podemos declararlo. El Señor no te va a oír, pecador. Todos somos pecadores al final. Todos somos pecadores. Pero aquí está referido a esto, a las personas que no tienen un conocimiento. Y sabemos que Dios dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Qué amoroso, qué grande es nuestro Señor, nuestro Dios, ¿cierto?, que también escucha a esos hombres que son temerosos y que hacen la voluntad de Dios. En Hechos 22:14, Dios te escogió para que conozcas su voluntad. Quizás tú dirás, en Hechos 22:14 está relacionado con Pablo, pero el Señor también te dice hoy, a ti, te está diciendo a ti hoy día, que Dios te escogió para que conozcas su voluntad. Romanos, que ya lo leí anteriormente, en Romanos 12:2, no lo voy a leer entero, dice, no nos conforméis a este siglo, y que renovemos, ¿cierto?, nuestro entendimiento para saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y hoy, ¿cierto?, quiero detenerme un momento, que ya falta muy poco para concluir la disertación, hermano. Maravillosa, excelsa y amorosa es la voluntad de Dios. Te quiero, ¿cierto?, pedir en un instante quizás que te detengas. Quizás andas haciendo algunas cosas, ¿cierto?, en la cocina, las mamás cocinando, pero te detengas un momento, apaga el gas, ¿cierto?, para que escuches, ¿cierto?, esta declaración de la voluntad de Dios para ti y para mí y para todo hombre. Escucha esta declaración. Y esta la encontramos en Efesios, que a mí me conmueve, que a mí, ¿cierto?, me hace sentir un gozo, una alegría, ¿cierto?, por hacer y por conocer la voluntad de Dios. En Efesios 1:4 y 5, y después citaré el 9, dice, la voluntad de Dios es que seamos santos y sin mancha. Esto lo encontramos en Efesios 1:4 y 5. Eso es lo que quiere Dios para ti, para mí y para el mundo, para todo aquel que alce los ojos a la cruz, ¿cierto?, y reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador. La voluntad de Dios es que seamos santos y sin mancha. La voluntad de Dios, hermano querido, es que seamos adoptados como hijos suyos. La voluntad de Dios es que seamos alabanza para su gloria. La voluntad de Dios es que tengamos herencia en Él. La voluntad de Dios es que seamos aceptos en el amado. La voluntad de Dios es que tengamos redención por su sangre, el perdón de pecados y según las riquezas de su gracia. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él está en su esencia, la voluntad de Dios para tu vida.
Hoy día tú puedes tomarla, puedes proyectarte a través de Jesús, mirar tu norte, el norte que es Jesucristo, y traspasar ese norte y irte a la eternidad, porque el Señor a través de la cruz del Calvario, ¿cierto?, nos redimió y nos perdonó y nos sanó y nos hizo acepto, como dice, ¿cierto?, en Efesios 1, 4 y 5. Y hoy día tú no podrás decir después, ¿cierto?, de esta entrega con mis hermanos ante Dios, o este mes de marzo que hemos hablado de la voluntad de Dios. Dice en 1:9 Efesios, dándonos a conocer el misterio de la voluntad. Ya no será un misterio, ya no es un misterio, porque Dios reveló, ¿cierto?, esa voluntad al género humano. Dice, el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo. El misterio ya se reveló. Está revelado el misterio. Es Cristo. Cristo, ¿cierto?, el Salvador. Cristo, ¿cierto?, el que murió en la cruz del Calvario, hermano, amigo. Dios te está esperando. Dios está tocando tu puerta en esta hora. Dios, ¿cierto?, quiere entrar. Dios, ¿cierto?, quiere darte una nueva perspectiva de fe. Que sea nuestro Señor Cristo. También nos dice su palabra, ¿cierto?, que la voluntad, en 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Quizás fuiste santos en el momento que porque la cruz del Calvario, la sangre, nos hizo santos para que Dios nos pudiera ver. Pero hay un proceso de santificación, hay un proceso, un crecimiento. Y eso tenemos que descubrir, ¿cierto?, para ir cada día siendo más maduros, ir en la voluntad de Dios. Hermanos queridos, encontramos muchos pasajes que nos demuestran cuál es la voluntad de Dios. Ya no podremos decir, no hay ningún pasaje, no hay ninguna escritura, hay un todo, pero hay, ¿cierto?, estos pasajes que yo te he mencionado. Encontramos en los evangelios, en los hechos, en Romanos, en Colosenses, en Filipenses, Tesalonicenses, Timoteo, Hebreos, Primera de Juan, Primera y Segunda de Pedro, Apocalipsis. Nuestro hermano amado recién Carlos leía, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, en Salmo, y hay muchos más. Está lleno, ¿cierto?, la palabra, pero nosotros tenemos que descubrirla. Por lo tanto, querido amigo, querido hermano, somos responsables de conocer la voluntad de Dios. Un día, cuando nos presentemos delante del trono de Cristo y le digamos, Señor, por eso nunca supe, pero si te revelé, te entregué todas las herramientas para que tú, ¿cierto?, conocieras cuál era mi voluntad. Y ahí está expresada en la palabra de Dios. Por eso, hermano querido, quiero invitarte, amigo, si hoy día el Señor está tocando a tu puerta, si el Señor está, ¿cierto?, llamando a tu corazón, ¿dónde está tu corazón? Hace un llamado a un teléfono, ¿cierto?, que quieras tener ese encuentro real. Podemos ayudarte a llevarte a los pies de Cristo, aunque el Señor lo puede hacer en forma instantánea. Pero hoy día, ¿cierto?, no te quedes. Si tú estás haciendo, el Espíritu Santo está haciendo algo en tu vida, no te quedes ahí. Acciona, haz algo. Por eso, hermano, hoy día, uno de los grandes versículos que ha tocado mi vida en esta hora es que tengamos redención. Dice, la voluntad de Dios es que tengamos redención por su sangre. Esa sangre está fresca todavía. Te invito, hermano querido, a orar. Amigo, que cierres tus ojos para que oremos delante del Dios Todopoderoso y le glorifiquemos su nombre. Bondadoso Dios, eterno y creador y hacedor de todas las cosas, te damos las gracias, Señor, por el bien que recibimos de tu mano, por tu bondad, Señor, que es inmerecida para nuestras vidas. Pero tú nos dices en tu palabra, Señor, tú nos dices, Señor, en la exposición de tu palabra, que tu voluntad es que tengamos, Señor, tu redención por tu sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Oh, Señor, te pido en esta hora, te pido, Señor Jesús, que tú te manifiestes en las vidas de esos hombres, de esas mujeres que están detrás de esta pantalla, porque para ti no hay limitaciones, Señor, de espacio.
Tú estás en todo lugar, Espíritu Santo, Espíritu Consolador. Tú bendices, Señor, a esos lugares, a esas personas que no por casualidad se quedaron, Señor, escuchando este mensaje, sino tú llénale, Señor, tú muéstrale algo diferente, Señor, porque tú eres un Dios real, eres un Dios verdadero. Señor, te pedimos en esta hora que no despreciemos la riqueza de tu benignidad y tu paciencia. Señor, si lo hemos hecho hasta ahora, perdónanos, Señor. Pero hoy declaramos a ti, Señor, Jesús Nazareno, Dios eterno, que no despreciemos la riqueza de tu benignidad y tu paciencia. Señor, ignorando que tu amor y tu misericordia nos lleva al arrepentimiento. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este bien, Señor, y que tu pueblo, Señor, sea bendecido a través de tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo que está tocando los corazones en esta hora. Gracias, Señor, tú lleva sanidad, Señor, al que está enfermo. Restablece, Señor Jesús, quizás esa persona que está triste en esta hora, que ha perdido un ser querido, Señor. Ese espíritu consolador, Señor, lo abrace y lo lleve, Señor, a esa instancia de paz, de tranquilidad y sosiego. Gracias, Señor, gracias. Y te bendecimos tu nombre, porque tú eres sobre todo nombre. Tú eres digno, hemos encontrado uno digno de servir, Señor. Gracias, Padre, y todo te lo pido, Señor, en esta hora. No por mis méritos, porque no los tenemos ninguno, Señor, sino todo por los méritos santos de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.